Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a Noticias de hoy. Estos son nuestros titulares. El inesperado liderazgo de Joe Biden, y Joe Biden dejó afuera a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Comenzamos. El inesperado liderazgo de Joe Biden. Mientras Occidente mantenga el apoyo militar, económico y diplomático a Kiev, habrá esperanza para la libertad de los ucranianos y de los europeos. Más de 2 meses después de la invasión de Ucrania, la mayor equivocación de Putin entre los errores del planeamiento y ejecución de la guerra probablemente haya sido subestimar la reacción de Occidente. Donde esperaba indolencia y división, se ha encontrado unidad y determinación. La confianza del dictador ruso no era infundada, habida cuenta de la tradicional desunión de los europeos y el tener a su disposición el poderoso arma de chantaje energético. En el caso de Estados Unidos, la caótica retirada de Afganistán el pasado agosto parecía indicar su renuncia al liderazgo mundial, una medida que seguía la pasividad norteamericana tras la anexión rusa de Crimea en el 2014 y al abandono de Siria en manos del Kremlin pese al empleo por Bashar al-Assad de armas químicas contra la población civil. A ojos de Putin, la decadente sociedad occidental no tendría estómago para luchar por sus principios. Sin embargo, y contra pronóstico del conflicto de Ucrania, ha surgido el inesperado liderazgo de Biden, que ha logrado unir a sus aliados en una misión propósito y ganar definitivamente la batalla de la información. Esa batalla empezó a perderla Putin semanas antes de la invasión, cuando la administración Biden decidió asumir los riesgos y compartir con los aliados su información de inteligencia sobre las intenciones rusas, impidiendo a Moscú la construcción de un relato propagandístico que justificara la necesidad de la guerra. Nada más estallar esta, Estados Unidos movilizó a la OTAN y a sus aliados en Asia para enviar ayuda militar a Ucrania y aislar económicamente a Rusia. No obstante, Estados Unidos impuso en un primer momento algunas salvedades. No pondría botas sobre el terreno, no se enviarían armas ofensivas a Kiev, ni la OTAN establecería zonas de exclusión aéreas con la intención de evitar una escalada del conflicto. Las sanciones tampoco afectarían a las exportaciones de gas y petróleo rusos a Europa para no debilitar la alianza de las democracias. Pero el desarrollo de la guerra, con la heroica resistencia de los ucranianos, con su presidente Volodymyr Zelensky a la cabeza, y la matanza de Bucha y otras atrocidades cometidas por las tropas rusas, llevaron al presidente norteamericano a calificar a Putin de genocida, a declarar, fuera de un lapsus o un rasgo de su estilo personal, que este hombre no puede permanecer en el poder, o hacer oídos sordos a sus amenazas de emplear armas nucleares, y a dar un paso más el pasado jueves al solicitar al Congreso $33 mil millones en apoyo de Ucrania. Más de 20.000 se destinarán a asistencia militar, artillería pesada, drones, misiles antitanques y antiaéreos, municiones y equipos de ciberseguridad, 8.500 en ayuda económica directa y 3.000 en ayuda humanitaria. Como Roosevelt al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Biden ha vuelto a convertir a su país en el arsenal de la democracia, movilizando su industria bélica y pidiendo a sus ciudadanos un sacrificio para derrotar a la dictadura. En el frente energético, Putin cortó el miércoles el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar la factura en rublos, ya que de hacerlo hubieran violado las sanciones europeas impuestas a Moscú. La medida, sin precedentes, incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría, va a exigir obviamente sacrificios a los europeos. El gas natural ruso que llega a través de gasoductos representa entre el 25 y el 35% del suministro del continente, pero también puede tener, como señalaba este fin de semana en el Financial Times el analista de energía y premio Pulitzer Daniel Yergin, un efecto boomerang y castigar a largo plazo sobre todo a Rusia. El Kremlin ingresa unos $250 mil millones al año por sus exportaciones de gas y petróleo, y con ese dinero, como se ha quejado repetidamente Zelensky, financia la agresión a Ucrania. Pero Europa está obligada a encontrar otras alternativas una vez perdida la confianza en Moscú.
La Unión Europea tendrá que negociar con otros proveedores como Noruega, Qatar o Estados Unidos para incrementar el flujo de gas natural licuado y gas por tubería, evitar la competencia destructiva entre los Estados miembros de la Unión Europea, adoptar nuevas medidas de eficiencia energética, acelerar la inversión en renovables, aplazar el apagón nuclear en el caso de Alemania o incluso volver a quemar carbón. No será un camino fácil ni rápido, pero no imposible como parece sugerir el caso del petróleo. Los países occidentales ya han puesto en el mercado 1.3 millones de barriles de sus reservas estratégicas. La Unión Europea tiene en su agenda una inminente prohibición de las importaciones de crudo ruso y Alemania ha reducido drásticamente en cuestión de semanas sus compras a Moscú. Tampoco será barato, pero es el precio de la libertad del continente. La firme estrategia de Biden en Ucrania no tiene a Rusia como único destinatario. Una nota publicada recientemente por Reuters informaba de la tensión con que está siendo seguida en China. Pensando en un hipotético conflicto con Taiwán, los asuntos centraban el interés de los analistas. Expertos militares y diplomáticos chinos entrevistados por la agencia El dominio de la información por Occidente, que en su opinión ha canalizado la respuesta internacional e impedido a Rusia obtener apoyo exterior, y los fracasos militares rusos como la descoordinación de sus fuerzas, los fallos de sus mandos y la baja moral de sus tropas. Una preocupación nada sorprendente si se tiene en cuenta que el ejército chino ha seguido durante décadas el paso marcado por el ruso, incluso en su estructura y doctrina militar, y que su última experiencia bélica tuvo lugar durante la invasión de Vietnam en 1979. La guerra de Ucrania entra en su tercer mes y promete durar bastante más. Nadie sabe en esta hora si se extenderá a otros países ni si escalará hacia una conflagración devastadora. Pero mientras Occidente, bajo el liderazgo de Biden, mantenga el apoyo militar, económico y diplomático a Kiev, habrá esperanzas para la libertad de los ucranianos y de los europeos. Joe Biden dejó afuera a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas. Estados Unidos no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, anunció el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols. En un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos para la democracia, Cuba, Nicaragua y el régimen de Nicolás Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia, declaró Nichols en un reportaje a la cadena NTN 24. A la pregunta de si Washington invitará al gobierno cubano que ha asistido a la cumbre del 2015 en Panamá, Nichols contestó: no, es una decisión del presidente Joe Biden, pero yo creo que ha sido bien claro que los países que por sus acciones no respetan la democracia no van a recibir invitaciones, añadió. La semana pasada Cuba denunció que Estados Unidos la excluyó de los preparativos para la cumbre y lo calificó de retroceso histórico del gobierno de Biden. Esos tres países se suman a la lista de los excluidos en la región para la cumbre de la democracia que se celebró en diciembre en Washington, junto con Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití. La relación entre Estados Unidos y Cuba se han crispado todavía más desde lo que Washington califica de ola de opresión tras las protestas de julio del 2021 en la isla, que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, según el último recuento de la ONG CubaLex, con sede en Miami. Cuba culpa a Estados Unidos de estar detrás de estas protestas, las mayores desde el triunfo de la revolución en 1959. Por otro lado, el gobierno de Biden no reconoce a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar que surgieron en elecciones fraudulentas. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.